La importancia de creer. Ese es el tema de hoy. La importancia de creer. Y realmente, mis hermanos, creer no es cuando uno ya tiene las cosas. Creer es cuando usted no tiene nada. A mí me pudieron ver entregado una iglesia de 150 miembros. He tenido las oportunidades. Una iglesia de 80, de 100 miembros, y llegar solo a comer, sin trabajar. Sí, porque ya cuando una iglesia tiene 60, 80, 100, 150 miembros, hay muchos milagritos que suceden en todos los aspectos. Entonces el pastor ya no trabaja tanto. Hay que ser muy sincero. Muchos me dirán, sí, pastor, porque usted no tiene proyectos. Sí, tenemos proyectos. Pero la iglesia en sí, ya que le entreguen una iglesia a uno de 80 miembros, de 100 miembros, de 200 miembros, dígame usted qué va a ir a hacer uno. Si ya los diáconos hacen todo, los sugieres hacen todos, los servidores hacen todos, ya hay diaconisas, ya hay ancianas, ya hay ancianos, ya ellos lo hacen todo, ya no hay mucho trabajo para el pastor solamente se reúne y se convierte en un asesor nomás. Y la iglesia es la que lo hace todo, y va creciendo y va creciendo. Pero empezar, mis hermanos, una obra, escuche, empezar una obra de cero, eso sí cuesta, eso sí no es algo sencillo, no es algo fácil. Así como le pasó a David, que David cuando empezó su ejército, dice la Biblia que él estaba metido en una cueva. Fíjense bien, David estaba metido en una cueva, y ahí, mis hermanos, no tenía gente buena. Mire, todos los leprosos, todos los enlutados, todos los endeudados, toda la gente ciega, los cojos, los mancos, los rencos, ¿qué más? Todos los que la sociedad no cabían, ahí tenía David. Y dice la Biblia que se le reunieron 400 en una cueva. Ya se imagina usted darle de comer a toda esa gente y prepararlos para que fueran un ejército. ¿Qué ejército iba a levantar David? Y dice la Biblia que llegó a tener un gran ejército David, de tal manera que ellos vencían y mataban a los gigantes. Dentro de ellos llegó a tener 3, se llaman los 3 valientes de David. Y uno de ellos, mire, los 3 valientes de David, uno de ellos dice que se le quedó pegada la mano a la espada y solo en un día mató a más de 1000 hombres. El otro dice que un día David tenía sed en el desierto y David dijo: ¿quién me diera a beber de los manantiales de Jerusalén? Y el soldado salió corriendo y se fue a traerle una vasija de agua a David. Pasó en medio del ejército enemigo y fue a traerle el vaso o el jarro de agua a David. Y David hizo algo sorprendente. Dice que agarró el vaso y lo derramó en tierra, en la arena, y dijo él: ¿cómo yo, el rey, voy a beber agua mientras mi ejército se está muriendo de sed? El otro valiente que David tenía era un hombre que nunca se quitaba del lugar donde David estaba, siempre estaba ahí. Era un gran escudero, era un gran atalaya que David tenía. Él no se movía y él guerreaba. Y daban la vida por su rey. Esos son los valientes que tenía David. Y Dios hoy en este tiempo está buscando hombres y mujeres valientes que no retrocedan en medio de la batalla.
Eso es lo que anda buscando Dios. Para Dios levantar un buen ejército, para Dios establecer algo grande, algo fuerte, algo poderoso, que haga temblar los infiernos, que haga temblar las falsedades de las religiones, que haga temblar, aleluya, a todos los falsos profetas y falsos maestros. Dios necesita que hayan guerreros alrededor de otro guerrero y que juntos se pelee la batalla. Eso es lo que Dios está buscando. No importa si usted dice hoy no tengo, no puedo, no estoy escaso, tengo problemas, tengo dificultades. Esas son las personas que Dios anda buscando. Dios no anda buscando gente acomodada, mis hermanos. Que digan ya todo lo tengo, no tengo problemas, estoy feliz, tengo $1,000,000 en el banco. Y no hacer nada. ¿Para qué quiere Dios una persona con dinero, una persona con fama, una persona que ya tenga tanta fortuna que ya no quiera hacer nada para Dios? De esa gente no anda buscando Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres que aunque no tengan lo suficiente, pero que por medio de la fe lo puedan lograr todo. Vea conmigo el libro de Marcos, capítulo 9, el verso 14. Marcos, capítulo 9, el verso 14. Y prepárese porque esta noche vamos a aprender, o este día vamos a aprender mucha palabra de Dios. ¿Estamos aquí? El verso 14 vamos a leer hasta el verso 24. Vamos a leer un poquito más, pero vamos a leer hasta el verso 29, pero vamos a empezar meditando hasta el verso 24, la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombraron y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Mire, cómo este hombre sabía que era un espíritu que su hijo tenía. ¿Ah? Era un espíritu que su hijo tenía. Y lo trajeron a Jesús. Dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacudiendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Los discípulos no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo. Mire lo que dice Jesús. Primero Jesús empieza a confrontar la mentalidad de los religiosos que andaban ahí, que estaban en ese lugar. Les dice: ¿hasta cuándo yo lo voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Traedlo. Y se lo trajeron, dice el verso 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿cómo es posible que un demonio, un espíritu, tenga ojos para ver? Y dice: cuando vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos.
En otras palabras, el muchacho estaba tirado. Aquí no dice la Biblia la edad, pero se supone que este muchacho tenía de 17 a 20 años. Era un muchacho. El 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. O sea que, mire, el espíritu sordo no había entrado hacía poco, había entrado desde niño, tal vez tenía unos 5 años el niño cuando había entrado ese mal espíritu. Y ahora ya era un muchacho. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para, ¿qué dice ahí? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto es lo que respondió el padre del muchacho. Jesús le preguntó al papá, primer lugar, escuche bien. Primero, le preguntó al papá porque el papá se suponía que era el sacerdote de la casa. Le preguntó al papá porque el papá conocía a su hijo. El papá sabía que desde niño, ese niño estaba poseído por un espíritu. Era sordo y mudo. El 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea que, mire, el espíritu de incredulidad es algo que puede evitar que Jesús haga un milagro. Cuando una persona tiene un espíritu de incredulidad, no cree que Jesús lo puede hacer. Por eso Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mire qué bonita esa expresión. Mire lo que dice el padre del muchacho. Creo, ayuda mi incredulidad. También el hombre, el padre del muchacho sabía que él también tenía espíritu de incredulidad. Ahora la pregunta que nos hacemos es, si él tenía incredulidad, ¿por qué trajeron al muchacho? ¿Ah? Porque alguien que sea incrédulo totalmente no va a llegar a donde está Jesús haciendo milagros, sino más bien él dice, no hombre, no lo lleves, al fin y al cabo se va a morir. Pero el padre de familia, él quería que sucediera un milagro, y por eso invitó quizás a sus amigos, a sus parientes, para que vinieran a ayudarle a traer al muchacho, a llevarlo a donde estaba Jesús. Pero como Jesús no estaba ahí, sino que estaba en la transfiguración, el monte de la transfiguración, orando, estaba allá con Pedro, Jacobo y Juan, estaban viendo una gran visión. Jesús estaba ocupado haciendo la obra de su Padre. Entonces trajeron el endemoniado, el muchacho lo trajeron donde estaba los discípulos, y los discípulos intentaron echarle fuera, pero no pudieron. Ahora el muchacho está ahí endemoniado, está sordo y está mudo. Y el padre sabía que él tenía incredulidad, espíritu de incredulidad. Y él le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo. ¿Está conmigo en el verso 25? El espíritu inmundo, diciéndole, espíritu
mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esa fue una orden que Jesús le dio al espíritu. Escúcheme, leímos al principio que dice que el espíritu conocía a Jesús, lo había identificado a Jesús. Ahora Jesús lo echa afuera. Le dice, sal de él y no entres más a él. Entonces dice el 26, el espíritu clamando y saliendo lo sacudió con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Miren las multitudes, a veces siguen a Jesús, pero son incrédulas. Y miren lo que dice el 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Sabe quiénes eran los que le preguntaban a Jesús? Los discípulos. Es que mire, es lindo ser llamado por el Señor. Es bonito ser llamado por Dios para ser discípulo de Jesús. Ellos le preguntaron a Jesús, Señor, óyeme, ya vimos que lo echaste fuera, ya vimos que te lo sanaste, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y mira el 29 lo que dice. Y él les dijo, este género con nada puede salir. En otras palabras, ya se había intentado muchos medios. Ya se había llegado a muchos medios. Sin embargo, Jesús ahora les dice, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Dónde estaba la victoria de Jesús? Era que él se mantenía en oración y se mantenía en ayuno. No crea que Jesús estaba muy interesado en los platos de comida. No, Jesús no estaba interesado tanto en eso. Jesús estaba interesado en estar listo, estar preparado él, para que cuando en el momento que llegara la necesidad de echar fuera un demonio, de resucitar a un muerto, de sanar a un enfermo, Jesús tenía el poder. Miren, muchos de nosotros, voy a incluirme yo, queremos ser usados por Jesús sin pagar un precio. Muchos queremos ser usados por Jesús sin tener firme la convicción de lo que realmente somos en el Señor. Muchas veces no queremos ser ni discípulos siquiera, aún ni seguidores, pero sí queremos ser usados por el Señor. Y cuando el Señor llamó a los discípulos, Él les dijo, déjenlo todo por causa mía y van a hacer lo mismo que hago yo. El ayuno y la oración, mis hermanos, rompe ligaduras, rompe cadenas, nos libera a nosotros primeramente para que nosotros podamos liberar a otros. Escuche bien, porque nadie que no haya sido liberado va a poder liberar a otro. ¿Cómo le va a decir usted a alguien cómo salir de problemas cuando usted está hundido o hundida en el problema? ¿Cómo le va a decir a usted a otra persona que Jesús sana? ¿Cómo le va a decir usted a alguien cómo hacer las cosas cuando no lo ha hecho usted? Entonces, para que usted ore para liberación es porque usted ya fue libre. Hay personas que no han sido libres de la religiosidad, no han sido libres del orgullo, no han sido libres de la vanidad, de la vanagloria de la vida, no han sido libres del pecado. ¿Cómo le va a decir a otro, no peques? ¿Cómo le va a decir usted a otro, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando usted lo ha hecho, cuando usted lo hace? Escúcheme, es necesario que primeramente
nosotros seamos libres. Pastor, ¿y cómo hago para ser libre?, dirá alguien. La pregunta que yo le puedo hacer es, ¿cuánto tiempo usted ora? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo, cuántos días usted ayuna? En el año, pongamos todo el año, 12 meses del año, ¿cuántas veces ha ayunado? ¿Cuántas veces ha orado? ¿Cuándo doblamos rodillas? ¿Cuándo reconocemos nuestra humanidad ante la presencia de Dios? ¿Cuándo le decimos al Señor, Señor, yo soy pecador, pero quiero ser usado por ti, úsame? Pero sí queremos ser usados. Cuando el problema llega, cuando un endemoniado, cuando un enfermo llega, nosotros no estamos preparados. Porque el mismo demonio puede identificarlo y decirle, hey, ¿cómo me vas a echar afuera a mí? A mí me vas a echar afuera cuando tú mismo tienes otro demonio igual. ¿Ah? Entonces Jesús estaba totalmente libre. Los discípulos no estaban liberados, por eso no pudieron. Ellos no ayunaban, ellos no oraban. Hasta llegó el momento de que le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Y Jesús les enseñó la oración modelo que nosotros conocemos. Cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, y la gloria y el poder. Mis hermanos, si nosotros queremos liberar, hay que liberarnos nosotros también. Los discípulos no sabían eso. Jesús les tuvo que enseñar. Ahora usted no me va a decir que no, que usted liberado si no ayuna. Si la clave aquí está en el ayuno y la oración. ¿Estamos aquí? La clave está en el ayuno y la oración. El creyente que se mantiene orando y ayunando tiene el poder de Dios en él. Yo le voy a decir algo, pero con todo respeto, pero hay iglesias, hay ministerios, hay pastores que la gente llega a la iglesia endemoniada y no son liberados. Porque, mire, qué casualidad que lo que no sucede en un lugar sucede en otro lugar. ¿Será que la presencia de Dios no está ahí? Está ahí. Lo que pasa es que la gente, aún nosotros los pastores, somos orgullosos. ¿Cómo le voy a decir a alguien yo que salga del orgullo si yo también soy orgulloso? ¿Cómo le voy a decir yo a alguien que sea libre si yo estoy atado, estoy preso? Y hay un versículo por ahí que dice la Biblia que el diablo tiene cadenas de acero, le tiene a la gente. Prisioneros. Al que el diablo agarra de prisionero, no fácilmente le abre las puertas. ¿Estamos aquí? Efesios capítulo 2, el verso 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación viene por gracia, pero por medio de la fe la adquirimos. Entonces nosotros tenemos que mantenernos orando, clamando a Dios y entendiendo de que somos salvos por la gracia. Somos salvos por fe en el nombre del Señor. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 8. Y verso 9 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué dice la Biblia que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años? Esta pregunta me la hicieron esta semana. Porque realmente, mis hermanos, cuando vemos los calendarios y vemos la mente de Dios, Dios no está ligado a nuestro calendario. Él está ligado al calendario de Él. El calendario divino se llama. Por eso es que en nuestro reloj muchas veces está bien atrasado, mis hermanos. Aún los días están atrasados. Si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, la pregunta es, ¿cuántos días han pasado entonces desde que Jesús nació hasta hoy? ¿Y cuántos años han pasado en la mente de Dios? ¿Cuántos años han pasado? Si para el Señor, si retrocedemos el reloj y nos llegamos al año 0, cuando Jesús nació, porque Jesús nació en el año 0. Lo que no tiene Jesús es una fecha de nacimiento, o la Biblia no puso fecha de nacimiento, pero Jesús nació en el año 0. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado en la mente de Dios? Han pasado 2 días y algunos segundos, algunos minutos. Porque si 1000 años es como un día para Dios, entonces han pasado 2 días. Y Jesús dijo, no pasará esta generación. Y una generación dilata 70 años. Y esta pregunta me la hicieron esta semana. Pastor, ¿cuándo viene Jesús? Y yo le dije, no sé. Él no le puso fecha. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 2 días y unos minutitos. En la mente de Dios, recuérdense que Dios vive en la eternidad. En el calendario de Él no existe nuestro calendario, por eso no le puso fecha cuando yo voy a venir, porque si no, muchos ya estuviéramos desesperados, mis hermanos. Lo que sí está seguro son 2 cosas, es lo único que sí está seguro. Número 1, que la muerte nos va a sorprender de un momento a otro. Nadie es eterno en la vida. Y número 2, que el rapto de la iglesia suceda de un momento a otro. Eso es lo que el Señor no le puso fecha. Dinos cuándo serán estas cosas, le dijeron al Señor. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dijo, cuando veáis guerras, rumores de guerras, hambres, peste, hijo contra el padre, padre contra el hijo, nuera contra la suegra. Bueno, eso es bien fácil que se cumpla, ¿verdad? El sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor. Pregunto, ¿todo eso ha pasado? Sí. ¿Todo eso está pasando en el mundo entero? Sí. Pero aún no es el fin, dijo Jesús. Solamente es principio de dolores. Principio de dolores. Entonces aquí dice el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, escuche bien, para con nosotros. La paciencia, escúcheme, porque muchas veces decimos que nosotros le tenemos paciencia a Dios. No, es equivocado. Es Dios el que le tiene paciencia a la iglesia. Porque nosotros, la iglesia, y empezando con nosotros los predicadores, estamos desesperados por irnos, mis hermanos. Desesperados por irnos.
¿Será que tal vez yo creo que es porque no queremos trabajar en la viña del Señor? Por eso es que estamos desesperados. Me quiero ir ya, Señor, ya me quiero ir, y están desesperados por irse. Pero dice la Biblia que Él nos tiene paciencia. Aquí dice, no queriendo que ninguno perezca. Mire, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea bien, porque el Señor no retarda su promesa. Los que nos retardamos somos nosotros, que andamos muy tarde muchas veces. Sino que Él es paciente para con nosotros, con la iglesia. Mire, escúcheme. Porque realmente yo vengo escuchando y oyendo a la iglesia y orando, porque hay muchos predicadores que oran para que Jesús venga. Oran para que Jesús venga y quieren que venga ya. ¿Saben por qué quieren que venga? Porque no quieren trabajar en la iglesia, no quieren trabajar en la obra. Hoy en el siglo XXI la iglesia está acomodada, mis hermanos. Los pastores estamos acomodados. Solo en carro nuevo queremos vivir, casa nueva, que la iglesia me dé todo. Avión privado, mis viajes privados. Que la iglesia me pague todos los recursos. Eso es lo que queremos los pastores muchas veces. Y estamos apurados porque Cristo venga con unos 3 o 4 o 5 pelones que tenemos en la banca. Si fueran 500 almas es poco. Allá afuera hay mucha gente con hambre, con necesidad de Dios. Allá sí hay mucha necesidad. Hay mucho borracho, mucho drogadicto, mucho homosexual, muchas lesbianas. Hay muchos empresarios, muchos albañiles, gente de negocio que no ha sido alcanzado, no ha sido salvo, no saben quién es Jesús. Hay tribus todavía en África. Hay tribus en Latinoamérica. Hay tribus que no han escuchado el evangelio de Jesucristo. Y necesita Dios que nosotros nos pongamos a trabajar. Si queremos que realmente Jesús venga, pongámonos a trabajar. Que nos encuentre el Señor trabajando, ocupados en su viña. No que nos encuentre sentaditos. No. Que nos encuentre ocupados, trabajando en su viña. Eso es lo que Dios quiere. Si para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años, yo me voy a poner a trabajar porque no sé, yo estoy en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy en las manos de Dios. Yo trabajo y Dios que termine su obra. Allá en mi lugar existe la mala costumbre de estar orando todo el tiempo para que el Señor venga. Pero pregunto, ¿cuánta gente está que si Cristo viene hoy, cuántos se van a quedar? Si usted ya fue salvo, gloria a Dios. Si usted ya fue salvo, ya le entregó su vida al Señor, gloria a Dios. Pero esfuércese porque alguien más sea salvo también. Prediquen la palabra. No nos dejen el trabajo solo a nosotros. El trabajo de predicar la palabra no es solamente del pastor, de que el domingo predica el pastor, que el lunes predica el pastor, el jueves predica el pastor, el viernes todos los días predica el pastor. La iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que mantenerse predicando. Él es paciente para con nosotros y gloria al Señor que el Señor es paciente. Porque si el Señor hubiera venido hace 25 años, yo me hubiera quedado, hermanos. Yo no conocía al Señor. Yo andaba en la droga. Yo andaba por ahí perdido, mis hermanos. Hundido en el pecado andaba yo. Y el Señor me salvó, el Señor me rescató. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y alguien que me predicó la palabra, alguien que ayunó por mí. Él fue el que oró por mí. Gloria al Señor, mis hermanos. Pero debemos de ser nosotros también tener paciencia también para los perdidos. Vea conmigo Romanos capítulo 12. Mire lo que dice. ¿Cuántos trajeron su Biblia?
Romanos capítulo 12, el verso 2 y verso 3. Dice, no os conforméis a este siglo. Sea que en otras palabras, no se conformen a este tiempo. Porque es verdad que estamos en la era digital. Es verdad que estamos en la era industrial, en la era espacial, en la era tecnológica. Pero la iglesia no se debe de adaptar ni acostumbrar a este siglo, al modelo que da el diablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Son aquellas cosas que nosotros creemos conocer y tener control sobre ellas. Yo tengo una casa, es mía la casa. Yo tengo un terreno, es mío el terreno. Yo tengo una familia, es mía la familia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tiene que haber una transformación, como lo que le sucede al gusano cuando se convierte en mariposa. Así tiene que ser. La transformación. Dejar el cuero viejo que el mundo nos dio y tener el cuero de Dios, ser nuevas criaturas. ¿Cuántos alaban al Señor? Así tenemos que ser, nuevas criaturas. Por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, el creyente tiene que vivir metiéndole nueva información a su disco duro, a su mente. Hay que ponerle nueva información para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estamos aquí? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted ande como el cangrejo de un lado para otro. La voluntad de Dios no es que usted piense en tantas cosas del pasado. Las cosas del pasado ya no las va a remediar. Por mucho que se esfuerce, los errores que ya cometimos. Hay errores que se cometieron voluntariamente y errores que cometimos involuntariamente. Cosas que pasaron que no debían de pasar, pero pasaron. Pero yo porque pasaron no voy a vivir recordando el pasado todo el tiempo. ¿Estamos aquí? Recordar el pasado, mis hermanos, excepto que haya sido una buena aventura, ¿verdad? ¿Verdad? Excepto que haya sido una buena aventura y empiece a soñar mariposas usted. Pero mis hermanos, no debemos de renovar nuestro entendimiento para que así sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Eso quiere decir que lo que usted es. A mí me gusta mucho la gente original, mis hermanos. A mí no me gustan las emociones, tampoco me gustan las apariencias. Tal vez por eso muchos no me quieren, pero a mí me gusta ser radical en lo que creo, radical en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y yo le creo a Dios y le vivo creyendo por fe que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Eso es. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, en otras palabras, mis hermanos, mire, Dios a usted ya le dio algo. ¿Cuántos lo creen? No, es que usted no puede decir que Dios no le ha dado nada. Aunque le haya dado Dios fe, ya es bastante. Hay quienes que no tienen nada de fe, están muertos. Los ateos son gente que ya no tienen fe, murió la fe de ellos. Aunque digan que son ateos, también creen en algo, porque creen que no son nada, pero creen en algo.
¿Qué quiere decir con eso, pastor? Quiere decir de que no debemos de conformarnos a este siglo, no debemos de conformarnos a las cosas que pasan en esta tierra, sino debemos de ser transformados. Pregunto, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Empiece con ser transformado. Botar lo viejo y agarrar lo nuevo de Dios. Es que mire, hay muchas personas, escúchenme bien por favor, porque hay muchas personas que creen que así como Dios usó a Abraham, lo va a usar a él. Que creen que como Dios usó a Elías, así lo va a usar a él. Que como Dios usó a Noé, así lo va a usar a él. Si usted se da cuenta, todos los hombres de Dios en la Biblia fueron diferentes el uno del otro y vivieron en una época diferente. Entonces quiere decir que usted también tiene que ser original. Original, ser transformados, ser cambiados en una nueva persona interior. El cambio empieza de adentro hacia afuera. Estamos aquí. Vea conmigo el libro de Juan o San Juan, como usted quiera decirle. El libro de Juan, capítulo 9, el verso 1. Mire lo que dice. El verso 1 al verso 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mire, de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este. En otras palabras, no sean ignorantes. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Mis hermanos, todo tiene un plan, todo tiene un propósito dado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Los ignorantes realmente eran los discípulos. Y mire, escúchame, porque ser discípulo de Jesús no era fácil, mis hermanos. Los discípulos van con Jesús y dicen: Señor, aquí hay un ciego. ¿Por qué nació ciego? ¿Porque sus padres pecaron o porque pecó él? Mis hermanos, un niño no puede pecar estando en el vientre de la madre. Es inocente criatura. Sin embargo, ellos le dicen: ¿quién pecó? ¿O este o pecaron sus padres? Y Jesús fue claro en decirle: no pecó él ni sus padres, ninguno de los dos pecó, o los tres, sino que esto sucedió para que la gloria de Dios sea manifestada a los hombres. Hay cosas que suceden en nuestra vida para que la gloria de Dios se manifieste a nosotros. Perdón, a la gloria de Dios se manifieste a nosotros, claro. Para que se manifieste. Mire, hay personas que si no hay una razón, un motivo, una circunstancia, no vienen a la iglesia, no sirven al Señor. ¿Por qué yo soy tan entregado al camino del Señor? Porque era pecador. El Señor me salvó, Él me rescató, por eso es que yo le sirvo al Señor. Hubo una razón. Y me siento limpio, me siento libre. Me siento libre para adorar a Dios. Y con esa misma libertad tenemos que adorarle todos al Señor. No es que pecó él ni pecaron sus padres. Era un plan, un propósito de Dios. Y Jesús lo sanó al muchacho. Jesús sanó a ese niño. ¿Por qué lo sanó? Para quitarle la dureza del corazón.
para que ellos vieran que Jesús, aunque fuera un niño con una enfermedad de nacimiento, para Jesús no había nada imposible. Él lo podía hacer. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía nada de incredulidad, mis hermanos. Lo que a veces mucha gente les impide un milagro es que hay incredulidad en su corazón. Y la incredulidad viene por varias razones. Una de ellas es porque tenemos dinero, tenemos seguro médico, tenemos un doctor de cabecera, tenemos medicina y tranquilo, no necesito a Dios. Te vas a dar cuenta que sí necesitas a Dios cuando estés con el agua en el cuello. Ahí te das cuenta que sí necesitas a Dios. Mientras todo lo tiene la gente, mientras la gente tiene posición y tiene dinero y tiene fama y tiene todo, creen no necesitar a Dios. Pero cuando el médico dice tiene cáncer, señor, mire, doctor, hágame un favor, dígame la verdad, ¿qué es lo que tengo? No queremos decirle, pero le vamos a decir a su familia y su familia que se lo diga a él. No, dice, hay hombres que son fuertes y dicen, no, dígame la verdad, ¿de qué voy a morir? Pues te va a morir de cáncer. Voy a la iglesia, hoy sí, voy a ir a que oren por mí para recibir sanidad. Quiero vivir unos 2 años más. Hay una razón, hay un motivo. Esto no lo quita la religión. Esto no lo quita, mis hermanos, ni los médicos ni los doctores. Los médicos, escuchen bien, tienen un límite. Ellos lo saben, tienen un límite. Hay un momento que el médico le dice al paciente, ya nada podemos hacer. Lo sentimos mucho, pero ya nada podemos hacer por él o por ella. Y es para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso Dios lo permite. Gloria al Señor. Gloria al Señor a los que todavía Dios nos da la oportunidad de arrepentimiento en vida. No importa si hay alguna enfermedad y esa enfermedad puede ser un transporte para llevarte a la vida eterna. Gloria a Dios, no le tengas miedo. Si Dios te quiere sanar, gloria a Dios. Si no te quiere sanar, igual vas a su presencia. ¿Cuál es el miedo? ¿Usted cree que la gente de la Segunda Guerra Mundial, los 50 millones de muertos que hubieron en la Segunda Guerra Mundial, usted cree que se querían morir? No, no se querían morir, ninguno de ellos se querían morir. Pero ya todos están muertos. La mayoría ya están, mire, del otro lado, como dicen. Pero ¿por qué no murieron? Y unos, ¿por qué sí murieron? Porque el Titanic, cuando el Titanic se hundió, la mayoría murieron. Hubo oportunidad de aviso, hubo oportunidad de que los rescataran. Sin embargo, llegó el momento, llegó la muerte y se los llevó a ellos. Y gloria al Señor que algunos se salvaron, ¿verdad? Poquitos, pero se salvaron. Pero de todos modos se murieron. Y yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí vamos a morir. Unos de una manera, otros de otra, otros de otra. Y muchos de los que nos ven por televisión y por internet también se van a morir. Dios lo puede sanar hoy, lo puede sanar mañana cuando Él quiera, pero igual se van a ir. Entonces, ¿cuál es el problema, digo yo? De huirle a la muerte. ¿Cuál es el problema? Gloria al Señor a los que Dios nos da la oportunidad, pero lamentablemente, mis hermanos, hay personas que mueren de accidente de tránsito. Hay quienes que mueren de una bala perdida. Alguien disparó por allá a 3 kilómetros y de repente, ¡ping!, murió. Ay, pobrecito, lo mataron. Fue una bala perdida. Pero un día le tocó. ¿Cuál es el problema, digo yo? Entonces hay personas como los discípulos que estaban asombrados y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y quién pecó? ¿Pecó este? ¿O pecaron sus padres? ¿Cómo es posible que ellos se hayan puesto a pensar que un niño en el vientre de la mamá iba a pecar y por eso nació ciego? A veces hay cosas que pasan, mis hermanos, para que la gloria de Dios sea manifestado a los hombres. Todos necesitamos una causa muchas veces.
Todos necesitamos una causa. El por qué venir a la iglesia, el por qué congregarnos, el por qué orar a Dios, aún el por qué ayunar a Dios. Sí, porque hay personas que como están todo tranquilo, va todo nice, como dicen, todo perfecto. No, yo necesito ayuno. Que ayunen por mí, que oren por mí, que vigilen por mí, que hagan algo por mí. Yo les pido oración y Dios hace el milagro. ¿Quién dijo que tú no necesitas ayunar? ¿Quién dijo que tú no necesitas orar? Todos necesitamos orar, todos necesitamos ayunar, todos necesitamos tener el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Es que mira, es que hay algo que a mí me gusta, que dice la Biblia, que a todos se nos fue dado nuestro propio nivel de fe. Tú no puedes vivir, escucha bien, muy mi amado, muy mi amada, muy mi estimada puede ser, pero tú no puedes vivir con la fe mía. Yo vivo con la fe del pastor, que el pastor ore por mí. ¿Quién dijo eso? Tú tienes tu propio nivel de fe. Haz tu esfuerzo, haz tu sacrificio tú mismo. Todos tenemos un nivel de fe. Todos tenemos que esforzarnos. Todos tenemos que pagar un precio. Esto no es cuestión de que el pastor lo haga por mí, que la pastora lo haga por mí, que el hermanito fulano lo haga por mí, que hay que oren por mí. Tú tienes que pagar el precio. Y si no, un día de esto va a haber una mala noticia, entonces sí vas a llorar. Ahí sí vamos a llorar todos. Ay, pastor, me quiero congregar. A mí me llama mucha gente. De aquí y de allá. Pastor, me encanta cómo predica. Pastor, quiero ir a la iglesia. Y cuando le mandan a uno la dirección, ya no aparecen. Sí, amén. ¡Aleluya! Ya no aparecen. Pero si quieren ayuno, si quieren oración, si quieren el milagro. Y entonces digo yo, ¿qué hacemos con esta gente? Señor, a esa gente sí que el Señor se la lleve de una vez, hermano. De una vez, ¿para qué? Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 1 y verso 2. Hebreos 4, capítulo 4, el verso 1 y verso 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún, dice, la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no hablarle, dice, no haberle alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Mire, el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire, escúcheme. Porque una cosa es que yo le predique con fe a usted creyéndole a Dios, y otra cosa es que usted escuche con fe la palabra. Hay personas que el día lunes ya se les olvidó el tema. El martes ya se les olvidó el tema. Y si uno les pregunta, dígame, hermana, un versículo de los tantos versículos que se predicó el domingo. Ay, fíjese que no me acuerdo. Soy tan olvidada que ya no me acuerdo. ¿Me puede recordar uno, pastor? Y si uno le pregunta el tema, pues la verdad que no me acuerdo. Porque no oyeron la palabra del Señor, dice aquí Hebreos, con fe. Dos cosas son importantes para que suceda un milagro. Escuche bien. Una es que el predicador, el que va a orar, tenga fe, y otra que el enfermo también tenga fe, que va a ser sanado. Si yo voy a orar por un incrédulo, una incrédula, mejor no oro, mis hermanos, voy a gastar mi garganta que la puedo usar en otra persona que sí tiene fe. Palabras que las puedo usar en otra persona que sí tiene fe, que Dios puede hacer un milagro. Pero hay personas que uno le repite una cosa un día, otro día, y al final se les olvidó.
Pastor, es que yo creo que son los años, pastor. Es la costa la que me está molestando, dice uno, ¿verdad? Es que no oyó la palabra del Señor, no la oyó con fe. Es necesario, aquí está, véalo, del verso 3. Hebreos capítulo 4, el verso 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. La persona que oye la palabra y la oye con fe, mire, dos palabras pueden ser sembradas en el corazón de alguien que tiene fe, puede producir un gran efecto. ¿Cuántos están aquí? Puede producir un gran efecto. Pero si hay personas que se les dice y se les dice un tema, otro día, otro tema, otra palabra y todo el tiempo frío, mis hermanos. Hay gente que tiene una marqueta de hielo que yo creo que ni con una dinamita se les quita, hermanos. Ni metiéndole fuego. Yo creo que si lo metemos ahí en el volcán de Izalco, ¿dónde es el volcán de fuego? En Guatemala. Yo creo que ahí sí se quemarían también un poquito, hermanos. Pero hay gente que espiritualmente no quieren agarrar fuego en el Señor. Les predica con fe, oyen la palabra con fe y ellos masticando chicle. Pero ellos no ponen atención. ¿Qué hago yo? Ya estamos cerrando el año. Y la gente fría. Por eso es que hay tantas enfermedades. Por eso es que hay tanta pobreza. Por eso es que el diablo tiene cabida, mis hermanos. No crea que Dios quiere que nosotros estemos pobres. No crea que Dios quiere que nosotros estemos enfermos. No crea que Dios quiere que los demonios vengan y habiten nuestra casa o nuestro cuerpo. No. Ese no es el deseo ni es la intención de Dios. La Biblia dice que el Señor vino para liberarnos, para darnos vida y vida en abundancia, quitarnos la cautividad. A eso vino Dios. Pero la culpa la tenemos nosotros por no darle cabida al Señor y no oímos la palabra con fe. A mí me encanta la gente que pone atención al mensaje. Porque pasaron 8 días, pasaron 15 días sin escuchar palabra. ¿Qué fue lo que escuchaste durante esos 15 días? ¿Qué escuchaste? Pero cuando la gente se llena de la palabra y se llena de fe en Dios, el día lunes, ya sea lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, estás vitaminada, estás vitaminado para resistir al diablo y agarrarlo de los cuernos en el nombre de Jesús. Reprenderlo cuando llegue una mala noticia, una llamadita de teléfono de un familiar, de un amigo que te quiere desanimar. Tú tienes el poder y la autoridad de parte de Dios. Tú le dices, mire mi hermanita, ¿sabe qué? A mí no me ande con falsas doctrinas. A mí no me ande con eso. Yo estoy alimentado de la palabra del Señor y sé que estoy parado en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero alguien que no te... Ay, sí, ¿verdad usted? Es que eso no lo sabía yo. Ignorante, por haraganes, no quieren estudiar la palabra. Sí, mire, es que hay gente que en las otras religiones hay expertos para embobar a la gente. Hay expertos para engañar a la gente. Al ignorante lo agarran y lo envuelven como una tela, como una araña agarra una mosca y lo envuelve, así lo agarran. Y al último terminan ahogados. Hay personas que en otras, yo tenía un amigo creyente, 28 años de ser evangélico, pentecostal y de hueso colorado, y cuando llegó a otra iglesia andaba brincando de una iglesia a otra y otra. De último cayó con los Jesús solos. Ahí fue a caer con los Jesús solos. Inmediatamente lo llamaron al frente, lo pusieron en el bautisterio. Se va a bautizar solamente en el nombre de Jesús, porque el bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene validez, le dijeron. Y como el otro es más bobo que Caín, sí, está bien, me bautizo. No tienen poder, no tienen autoridad. Es que mire, el poder y la autoridad no te lo dan los años de ser evangélico. El poder y la autoridad nos la da el Señor cuando ayunamos, cuando clamamos, cuando oramos, cuando le pedimos dirección, cuando leemos su palabra y la leemos con fe. Ahí recibes poder.
¿Por qué a un fuerte no lo agarran esos falsos doctrinas? Los de la falsedad. ¿Por qué a un fuerte no lo agarran? Agarran a los débiles. Y saben que dentro de la iglesia de nosotros, la iglesia evangélica en general, hay mucha gente ignorante porque no quieren estudiar la palabra, no quieren aprender. ¿Acaso no dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Descubridad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la salvación, la vida eterna. La salvación no la tiene ningún hombre, ningún religioso. La salvación está en la palabra del Señor, la Biblia. Usted no va a pegar un paso afuera del camino del Señor cuando anda caminando en el camino. Usted mantiene firme como un soldado, firme como un valiente, alabando, adorando a Dios, exaltando su nombre y dedicándole tiempo a la Biblia, a la palabra, a la palabra, a la palabra. No a filosofías huecas, no a vanidades de esta tierra, mis hermanos. ¿Cuánto alaban al Señor? Hermano Julio, con nosotros, muchas gracias por poner atención a la palabra del Señor. Dios me le bendiga. El tiempo para mi hermano.